Bueno, damos comienzo. Primero, buenos días a todos. Damos inicio a esta segunda charla en lo que va del año de este nuevo ciclo de Atevara, de charlas que estamos dando gratuitas para todos los entrenadores y entrenadoras del país. Hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre ESI en el básquetbol. Nos acompañan Julián, quien es coach nivel 3, trabajó en diferentes clubes y academias, pasando por todas las categorías. Actualmente dirige la primera del club en la que trabaja y coordina toda la rama femenina. Paula es jugadora de básquet en Federación Deportiva, 12 años de la selección nacional, 5 temporadas en España y 4 por Sudamérica. Entrenadora en EVA 3 y profe de educación física. Bueno, ¿cómo andan? Espero que bien. Arranco un poquitito yo. En principio, agradecer el espacio. Me parece que estos temas son súper importantes y también creo que es una herramienta que es buena manejar para poder ser mejores en lo que hacemos, para poder entrenar mejor cada día. Creo que este tipo de herramientas nos van a servir para eso puntualmente. No es solamente la temática en sí, sino que todo lo que atrae la misma. En principio, pensamos en esta capacitación, en esta fecha. Obviamente hoy es un feriado nacional, es para nosotros importante destacarlo. Pero además estamos en el marco del 3 de junio, que es el tiempo en donde surgió la movilización de Ni Una Menos, ya hace 8 años, a causa del femicidio de Chiara Páez, de donde surge esta movilización y vienen arraigados atrás. Ese fue el punto máximo, el femicidio de Chiara, pero que bueno, que se venía acumulando en lo social una situación de desborde, en donde esto no se podía seguir sosteniendo, y a raíz de esto surgió la movilización Ni Una Menos, y bueno, en el marco del 3 de junio pensamos que capacitarnos en la ESI directamente en el básquetbol podía ser algo útil para nosotros. ¿Me pasás la bocha? Hola, buenas. Gracias por sumarse en este feriado. Bueno, si hay gente de afuera de Argentina, en Argentina es un feriado. Como dice Juli, vamos a estar pisando, ¿no? Porque la idea es que sea fluido. Nos costó un montón elegir, es una charla hecha a la medida. Nos costó un montón elegir todo el contenido. Si me ven mirar para el costado es porque yo activo la compu con el PowerPoint y les hablo acá en otro dispositivo, entonces estoy en esa. Bueno, nada, lo que decía Juli, el 3 de junio es importante más que nada para poder dimensionar que, sí, claro, a todo el mundo nos parece atroz un femicidio, un transvesticidio, pero hay microviolencias, hay un montón de hábitos en el cotidiano que nos pasan inadvertidos, ¿no? O ahora nos están empezando a hacer ruido, o aún no. Entonces, un poco la ESI, que vamos a aclararlo, ESI son las siglas de Educación Sexual Integral, es la Ley Nacional 26.150, es en la República Argentina. Es una ley que tiene 16 años desde que se mencionó, de que se promulgó, y hoy en día hay gente que no la conoce y está en el ámbito educativo. Es obligatorio darla en los 3 niveles de la educación, tanto jardín como primaria como secundaria. No sé los homónimos en otros países de esos nombres, pero sería hasta los 17, 18 años. Y los institutos de formación docente, como como Atevara es un instituto, una entidad, una asociación que busca formarnos como entrenadores y entrenadoras, la verdad es que están atrás. Nos están dando capacitaciones, menos o menos a la medida, como les digo, del básquetbol. Así que nada, a repensar un poco las prácticas, a abrir la cabeza. Les invitamos a eso en esta charla y que ojalá se vayan con 200 millones de preguntas. Vamos a darle un material, un PDF como de 5 o 6 hojas con muchísimo material para que, si les interesa, puedan seguir profundizando, porque esto es un viaje de ida. Una vez que nos ponemos las gafas, decimos violeta y vemos la violencia en toda su forma, es difícil dejar de verla.
Así que bueno, acá vamos. Y todo el tiempo que puedan, linkeenlo con sus prácticas. Como si estuvieran en el rol de jugadores, jugadoras, en ese rol y también en todos sus roles, vinculares familiares, amistades, básquetbol, deporte, porque la ESI es para todas las edades, y eso es lo que cuesta como entender. Obviamente que la crianza es genial, porque nosotros sabemos que se aprenden con buenos hábitos, pero también para preguntarnos todo el tiempo en nuestras prácticas. Julio va a ser, esto vamos a hacer una analogía muy buena, Julio va a ser el que me va a decir 3, 2, 1, porque yo soy shooter, para tirarla, porque yo me voy por las ramas, entonces él me va a hacer cortar la bocha, así ahí como redondeando y la lanzo. Bueno, comenzamos entonces con la presentación. Yo no te escuché, Ju. Ok, sigo. ¿Estás con el audio? Bueno, cosas que pueden pasar. Con respecto al 20 de junio también yo quería decir algo más, que es, si bien amo mi bandera, jugué muchos años para la selección, estoy muy feliz de ser campeona del mundo, estoy muy feliz que las chicas con el fútbol masculino, estoy muy feliz del Mundial Femenino que viene ahora, 20 de julio, 20 de agosto, pero también hay que entender el Estado-Nación, cuál es la historia previa a los Estados-Naciones, ¿no? Como entender toda la historia, porque muchas veces esa historia es contada, a ver ahí. ¿Me escuchás? Sí. Muchas veces hay que ver quién cuenta la historia, ¿no? Entonces, eso también, escrutinen y ¿cómo se llama esto? Analicen todo el contenido que traemos, ¿sí? No todo es perfecto, es lo mejor que elegimos, pero todo, analícenlo y no me sale la palabra, como Pónganlo en duda. problematícenlo, pónganlo en duda, ahí está. Bueno, vamos con esto. Un poco la idea de esta primera parte, y durante toda la charla, tenemos ganas de que vayan escribiendo en el chat. Nosotros vamos a ir leyendo, vamos a ir chusmeándolo. Entendemos que tal vez no se pueda hacer detención en cada comentario, pero sí vamos a estar mirando todo el tiempo, porque bueno, la idea es que sea un poco más interactivo que lo general. Si bien va a ser una disertación, la idea es poder compartir y que también desde su lugar, desde el lugar que cada quien ocupe en su institución o en su lugar de enseñanza, pueda relacionar este tipo de situaciones. Vamos a arrancar con un juego que se llama ¿te pasó o no te pasó? Entonces, la idea es la siguiente. Si vamos a hacer preguntas que están relacionadas con la educación sexual integral, y la idea es que ustedes reaccionen o prendan la cámara si les pasó, ¿no? Pueden reaccionar con Hay que apagarla. Empezamos con cámara apagada. Como hay gente que por ahí nunca la aprendió, lo cual estaría bueno. Reacciona. Puede reaccionar. Reacciona. Pueden ahí poner nomás, una reacción. Estamos así que a darle tiempo a que todo el mundo apague la cámara. Ahí va. Bueno, arrancamos con ¿se entendió el juego, no? Yo juego también. Dale, vamos a arrancar con la primera pregunta. ¿Están apagadas las cámaras? Vos que tenés pantalla ahí. Algunas sí, otros van a reaccionar. No. Quien tiene prendida, que la apague. Ahí están apagadas. Y quien nunca la aprendió, reacciona. Ahí va. Ahí va. Dale. Vos sos el tester acá, ¿eh? Porque dale. ¿Te pasó o no te pasó? ¿Te pasó de querer practicar un deporte y que no sea una opción para vos? Si te pasó, prendés. ¿Pasó alguna vez? Prende la cámara o reacciona. Ok. Muy bien. Por lo que veo somos pocos. Continuamos. Poquitas. Pocos, sí. Pocas personas.
¿Te pasó o no te pasó? Suspenso. Suspenso total. ¿Te pasó de que alguien te llame de un modo que no querías? Que te ponga un epíteto que vos no, con el cual no te sentías muy a gusto. Para que yo esté buscando la palabra epíteto en Google. Epíteto es un apodo, es Ok. una forma de decirle a una persona de esta manera, ¿no? Si que fueses un hombre real. Bueno, está la anécdota de Messi con McAllister también. Un poco traemos esa anécdota, claro. Si la querés contar, Pau. Que le preguntó cuando Alexis McAllister entró a la selección si le gustaba que le dijeran Colo, y él le dijo que no, y no le llamaron Colo, básicamente, pero bueno, desde ahí hasta pronombres, ¿no? No me identifico con el género femenino y me llaman de género masculino, apodos, bullying, en fin. Apodos es, creo que... Etiquetas, ¿no? Como todo. Bien, bueno, cerramos cámara. Pueden incluso escribir el apodo, el epíteto que por ahí no le gustaba tanto también. Vamos con la tercera pregunta. Perdón, Juli, quiero aclarar para aquellos por ahí que se quieren sumar al juego y no conocen la parte de la reacción de Zoom, simplemente en la barra de herramientas abajo donde aparece la carita que dice reacción con un signo más, apretan ahí y eligen el emoticón que quieran. Ahí los dejo continuar. Muy bien el técnico ahí en todos los detalles, gracias. Menos mal. Bien. Y la gente que va entrando, cámara apagada, y si te pasó, prendes cámara. Uy, estoy haciendo un desastre con el pizarrón. Perdón. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Te pasó o no te pasó? White, que estaba en pizarra. Ahí vamos. Esa no soy yo. Me parece que hay alguien toqueteando. ¿Te pasó alguna vez, les pasó que le dijeran que no lloraran? ¿Ustedes estaban por llorar o estaban llorando y les dijeron no llores? Sí, ahora. Ahí está, en esta levantaron más, reaccionamos más, en esta me parece. O la típica, ¿no? Mini básquet, o no, mini básquet, formativa, de que te van a cambiar y te levantás y te cae la lágrima a toda máquina. Y el no llores ahí clavado. Una típica que pasa, perdés una final y el desahogo, ganes o pierdas, te digan, no llores, la frente en alto. La típica. Claro, exactamente. Ahora después vamos a tocar también una final con llanto. Seguimos, Pablo. Paren, yo ya flasheo. ¿Quién está con la pizarra metiéndole todo? No puedo estar borrando todo, pasando el power, o sea, no. A ver, ahí me fijo, ¿quién es? Por ahí hay algún dispositivo ahí. Yo antes hice arrancar la diapositiva porque rocé el teclado. Pero bueno, seguimos con el Vatica acá. ¿Te pasó de sentir incomodidad en un bautismo deportivo? Yo. ¿Alguna vez estuvieron o fueron parte o les hicieron un bautismo deportivo? Si en ese contexto si no sintieron un disfrute, sino que sintieron una incomodidad, una molestia, algo que les hacía ruido. Ok, seguimos. Seguimos. Varias manos acá también. Esta es interesante. ¿Te pasó jugar con una lesión? Que tú dices que vos sabés que estás con un dolor y que realmente lo mejor sería que por ahí no juegues, y sin embargo, vos terminás saliendo a la cancha y muchas veces a riesgo de lastimarte más, ¿no? De esa lesión que tal vez era algo pequeño se transforma en algo más grande. Sí, eso, o también, ¿no? Como no respetar los tiempos de recuperación. Claro, tal cual. Che, tenés 3 meses de recuperación. Que vos ya sabés qué lesión tenés, pero... Ya estás corriendo de nuevo. Mira, acá también hay varias. ¿Te pasó a recibir una malteada por tu cumpleaños? ¿Que alguna vez te hayan saludado con tu cumpleaños con una malteada?
al final de la práctica, incluso desde como docentes, ¿no? De hacer una maestría al final de la práctica. Yo acá levantaría mano, ¿no? No estoy jugando ahora, Pasó. pero casi todas las situaciones levantaría las manos. Malteada, puente chino. Me ha Malteada, pasado a mí. chino, exactamente. Seguimos. Seguimos. Última, en esta tenemos que prender la cámara a todos, porque dice, te pasó un 20 de junio con una increíble capacitación y se está pasando. Si les había pasado antes, pueden prender la cámara. Si le está pasando ahora, tenemos que prender la cámara. Bueno, okay. Un poco la idea de este juego era romper el hielo y también meternos en el tema, ¿no? Y encontrar la ESI, que es transversal a todas las disciplinas, encontrarla por ahí en lo cotidiano, en esas cositas que desde nuestro lugar vemos y que a veces pasan desapercibidas y a veces nos hacen un poco de ruido, ¿no? Nos generan alguna sensación particular. La idea de ahora es contar los 5 ejes que tiene la eje, pero pensamos que por ahí lo más interesante sería, entendiendo que acá somos todos amantes del básquet, buscar que fuese desde el básquet hacia la ESI, ¿no? Entonces, cada eje de la ESI tiene un nombre, ¿sí? Y la idea un poquito es que nosotros vamos a mostrar algunas imágenes que son directamente del deporte, que nosotros estamos enseñando o practicando, y la idea es que quien se anime o quien conozca los ejes de la eje, o quien no conozca los ejes de la eje, pero que entienda... De la ESI. Estoy diciendo los ejes de la ESI. Perdón, los ejes de la ESI, pero entiendan por dónde va, lo puedan poner en el chat. ¿Sí? Puedan por ir poniendo, para mí es este... Claro, por ahí esto, ¿no? ¿Qué te remite lo que estás viendo? ¿Qué imágenes, los videos? ¿A qué te suena? Capaz no sabes el eje, pero sí sabes a qué te está movilizando, ¿no? Como la puerta de entrada de la ESI es repensar cómo fuimos criados. Criadas. O sea, si nosotros adjudicamos todo como hacía un conocido. Me criaron así, lo lamento. No, bueno, tenemos todo el tiempo como en el poder, ¿no? Revertir esa situación si creemos que es conveniente para nuestra vida y la de nuestro entorno. Entonces, un poco es eso, la parte de entrada es repensar cómo nos criaron y esto. Yo prendí la cámara en casi todas las afirmaciones anteriores porque yo me crié en esa. Y hay algunas que sigue estando. Entonces, bueno, un poco eso, ¿a qué les suena? Y tirar en el chat la palabra, la sensación que les genera, como empezar a ver ahí, a participar por más que no lo sepamos, ¿no? Porque sabemos que equivocarse es parte de aprender, así que vamos a darle con eso. Y empezamos. Bueno, acá, no sé si conocen, Bianca Tedesco es una árbitra, que hace ya creo que 1 año y algo, hizo una denuncia penal contra la persona encargada del arbitraje nacional porque la venía hostigando y al punto de que no le designó trabajo durante años mientras ella decía que no a sus insinuaciones y acoso y abuso sexual, ¿no? Entonces, bueno, el pedido de justicia y amnistía un evento, y hay mucho material de ese evento, de hecho, en esta capacitación, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con animarse a hablar, con defender tu derecho también a la palabra, a la voz. Bueno, acá vemos un recorte de una escuela municipal de deportes que presentan actividades para las personas y por ahí lo que nos parece interesante analizar en esta imagen es cuáles son las ofertas, ¿no? Si pensamos en las nenas de más de 4 años, vamos a encontrarnos con gimnasia, hockey, ritmos, patín, ajedrez. Si vamos a los nenes de más de 8 años, ya encontramos básquet, skate, fútbol, ajedrez también, y mixto, de más de 8 años, atletismo, bueno, softball y ajedrez también, ¿no? Como, ¿cuáles son las ofertas que en esta escuela municipal dan y a quién está apuntado, ¿no? Como las actividades.
Tenés cerrado el audio. Digo que está buenísimo, que hay muchas que son como de varios ejes, que tranquilamente podrían ir muchos, porque lo que decía Juli, la ESI es transversal. Bueno, esto no sé si se enteraron que pasó esto. Esto fue una movida en la NBA, de cada jugador en su idioma escribía una lucha social, ¿no? Ahí vemos la reforma educativa y la igualdad, en el caso del jugador de Dallas. Del esloveno, se reentiende. Bueno, no necesita presentación, me parece. La pregunta que le hacen es esa que aparece ahí. La escribimos porque como es un audio no, capaz no se escucha bien. Porque en realidad así debe ser, así es en esencia. Somos nosotros los que logramos la desigualdad. La esencia es igualitaria. Somos todos iguales. Bueno, creo que ese es lo último. Sí. Tenemos ahí el chat. Tenemos el chat abierto ahí para quien se anime o piense. ¿Por dónde vamos? A ver. No tengo respuestas. Respetar la diversidad, hay ahí uno. Un eje que pusieron. Garantizar. Ahí va. De repente me escuché muy mal. Bien. Decimos el... ¿Te parece? Bien. Este eje, que como habíamos dicho antes, lo escucha ahí, ¿no? Este eje que es ejercer nuestros derechos, ¿sí? Generalmente se presenta como último y plantea a la educación sexual integral como un derecho. Cuando nosotros nos sentimos seres de derechos y conocemos cuáles son los que nos corresponden, también podemos entender cuando se vulneran, cuando estos deben ser defendidos y cómo deben ser defendidos, entendiendo que la búsqueda es colectiva, es social, ¿sí? Es de todas las personas, no es solamente algunas. Perdón, ahí cambié de auriculares, ¿se me escucha mejor? Sí, Pau. Buenísimo. Bueno, sí, en ejercer nuestros derechos tiene como una doble arista. Por un lado, la ESI es un derecho que no es una opción darlo o no darlo, no darla, no aplicar la ESI, si bien nosotros en el ámbito deportivo todavía no hay una obligatoriedad, pero bueno, si somos docentes entendemos que en todos los ámbitos de la educación formal lo hay. Y la idea es que no darla es vulnerar derechos. No es si te parece, no sé, fíjate, no. Hay que darla. Que hay mucho miedo porque nos falta un montón de capacitación y poder detectarla en el día a día, seguro, pero no es una opción no darla, o no debería. Y por otro lado, que tenemos como que criar en poder ejercer nuestros derechos, ¿no? Es como, hago la analogía por ahí con la universidad, ¿no? Pues la universidad tiene como una de sus misiones generar nuevo contenido. Y la verdad es que si en toda tu vida no te enseñaron a generar nuevo contenido, porque no hiciste trabajo práctico, investigaciones, exposiciones, es difícil generar nuevo contenido de un día para el otro. Entonces un poco también eso, y acá remito una frase que me gusta mucho, o un pensamiento de Paulo Freire, un pedagogo brasilero, que dice, más allá de que yo esté en una escuela y se me caiga el techo a pedazos, y yo vea que a nivel nacional o gobierno nacional no importa muchísimo la educación pública, ¿no? Él decía esto, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, pero es como, yo por lo menos puedo problematizar en eso, ¿no? Como, por lo menos puedo ponerlo en palabras, lo que está sucediendo, por más que yo no pueda cambiar esa realidad. Y ahí entran un montón de cosas de esto de situaciones en el club, situaciones en tu trabajo, bueno, sin ir más lejos. Atevara, uno de los fines que tiene es poder ser un número activo importante de personas que estén en el marco, en la asociación y laburando para generar más derechos, porque en pandemia mucha gente la pasó muy mal, digamos. Entonces, esas dos cosas, y ya está, ya dije todo lo que tenía que decir. Pasamos a otra.
Vamos a otro eje. Acá es bueno aclarar esto, ¿sí? Marca es como el diario Olé en Argentina. Es el diario deportivo de los más importantes. La palabra fobia se saca, o se actualiza, mejor dicho, ¿no? Porque no es una enfermedad, no se patologiza, es odio en realidad lo que hay detrás de eso. Pero bueno, esta es una campaña que hizo el Fuenlabrada de Liga CB en junio, en el mes del orgullo, para visibilizar, ¿no? Ok, acá es, creo que la selección de Israel, la que está a la derecha, la selección de Estados Unidos, la que está a la izquierda, previo a un partido. Dejamos unos segundos para que analice. ¿Cómo venimos de tiempo, Juli? Bien, bien. Vamos a decir. Acá vemos una clase con una profe que le ubicamos la cara, que está No se te recibiendo... escucha. ¿No se me escucha? Hola, hola. Sí, yo te escucho bien, Juli. Ah, ¿estamos bien? ¿Me escuchamos bien? Pau, ¿ahora me escuchás? Yo no te escucho, no sé el resto. A ver, pulgarcito arriba. Yo ¿Sí? te escucho bien, Juli. Ok, soy yo. Sí, dicen, sí, sí. Por eso los auriculares. Bueno, acá vemos una clase donde hay de todo, ¿no? Y por ahí hacer foco o analizar cuáles las diferentes situaciones que se van dando es lo que nos parecía interesante traer. Vamos con la que sigue. Otra. Estamos en problema que yo no te escuché. Por eso, la que sigue. Por suerte tenemos un guión. Sí. Continúa, continúa. Continúa con la siguiente foto, Pau. ¿Podés apagar el audio y volverlo a prender a ver si me salvás? Sí. Ahí te dice que pases de foto, Pau. Qué difícil a veces la tecnología, ¿eh? Ahí va, ahí va. Bueno, cada vez que yo te diga no te escuche, porfa, hace eso. Porque Dale. no sé qué onda. Bueno, continuamos. Vamos. Entonces dijiste esto. Si querés podés contar acá qué sensación tuviste cuando recibiste a Bueno, estas esto era, y en qué marco se dio. sí, esto era en Maipú, Mendoza, y estaba la selección de atletismo de parálisis cerebral de Argentina, haciendo una concentración ahí. Y vino una profe que me pareció verla entrar, y me dijo si quería sumarles al entrenamiento, era de 2 horas de tipo campus, así un poco por cada fundamento pasando, de básquet. Y había niñas y niños de escuelas municipales y de algún club. Y fue como, sí, re. O sea, nunca laburé, obviamente voy a pensar actividades que podamos realizar todos, pero denme una mano, tipo a los profes de atletismo. Sí, sí, ningún problema. Bueno. Nada, es eso, es como a lo desconocido sí, te genera inseguridad, pero la posta es que si yo ahora estoy volviendo una lesión y cuando vuelvo a entrenar también en ese punto, no quiero comparar porque una lesión en mí se recupera y ellos, ese es un paradigma que es interesante de ver. No, no somos de rehabilitación el paradigma, eso ya quedó viejo. Cualquier persona sin discapacidad. Entonces ahí te cambia la bocha. Mismo ayer terminó el mundial de básquet en sillas, así se llama, wheelchair basketball, el básquet en sillas, y también es como, son tremendos atletas, o sea, hiper profesionales, que me parece está buenísimo como escuchar muchos discursos y charlas de atletas paralímpicos y demás, porque nos cambia un montón la perspectiva si no tenemos el contacto diario, ¿no? Pero bueno, nada, fue una experiencia increíble, de ahí obviamente pensé hacer el curso, pero bueno, buscando la mejor posibilidad de hacer el curso. Seguimos. Vamos con un video más Vamos con también. otro videito. Personaje.
Esta hay que explicarle un toque porque está hipereditado, sí. Bien, acá se produjo una publicidad en una parada de colectivo, por decirlo de alguna manera, en donde se llama Invisible Player, en donde se ponen imágenes, pero que no se ve quién está haciendo la acción que muestran, ¿no? Entonces, lo que plantea el juego es que el que está mirando trate de adivinar quién es la persona que está haciendo ese movimiento o ese gol. Hay de diferentes deportes, hay de fútbol, hay de hockey, bueno, etc. Nosotros recortamos solamente la parte de básquet. O Oscar. Anderson Varejão. O Michael Jordan. Não acredito. Nossa. Todas mulheres. Acá el chiste un poco era que todas las imágenes eran así como en dibujo y dentro de las respuestas se contabilizaban y eran todas respuestas sobre atletas del deporte masculino. Digamos. No había respuestas del deporte femenino. Esto es una publicidad de ESPN, ¿no? Hay que aclarar que ESPN en ese sentido también, si bien ponemos la publicidad, que nos parece interesante para repensar, también hay que ver qué lugar le da ESPN al deporte que no sea practicado por varones, ¿no? En ese sentido, si miramos la grilla, si miramos los programas... Varones y la interseccionalidad, ¿no? Varones sin discapacidad, volvemos. También ahí me parece que por eso están buenas estas charlas, o a mí me gustan este tipo de charlas de repensarnos, es qué consumimos también, qué deporte buscamos, qué deporte vemos, qué cuenta seguimos, si no lo tengo en la tele, cómo en mis redes ayudo a la difusión de tal o cual, ¿no? También me parece que eso es re interesante. No sé, nosotros le damos visibilidad y apoyo a un montón de cosas que por ahí estaría bueno como repensarlo también. Muy bien, ¿tenemos el nombre de este eje? Aquí terminaríamos, tenemos el nombre del eje o la idea del eje, digamos, ¿no? De qué va el eje. Igual no terminaríamos, falta otro, pero podemos ir pensando. Falta uno más. ¿Qué le diría a esas pibas? Espera, se trabó. Lo que le diría a los pibes, o sea, que persigan el sueño, que el básquet no entiende de géneros, no entiende de si sos niña, niño, niñe, no le interesa tampoco, o sea, ni al básquet ni a nada, solo a los seres humanos, y tenemos que cambiar eso. Bueno, ¿qué les pasó? Vamos, algunas respuestas, antes de la respuesta correcta. ¿Qué les pasó con todas estas cosas? ¿O por dónde sintieron que iba? Lo volvemos a aclarar, que cada eje se relaciona, entonces puede ser que algún video les haya sonado a otro eje, nosotros lo pensamos para uno en particular. Ahí está Facu. Facundo Benítez, respeto a la diversidad. Esto es algo interesante, los ejes están en infinitivo porque hay una acción, hay una postura activa, ¿sí? Podría haber ido también Nico Cuello por respetar la perspectiva de género, muy bien. Pero sí, vamos con ese. Respetar la diversidad. Respetar la diversidad. Y acá una de las aclaraciones que se le disputa a la ESI es la ley que se pudo sacar hace 16 años con todas las resistencias que esto generó y sigue generando, hoy 16 años después, aplicarla. Entonces, como todo, 16 años se desactualiza. Hoy una de las cosas que un poco se quiere mejorar o se quiere como desde el hacer, actualizar, es respetar también las diversidades corporales, es respetar la diversidad de los cuerpos, cuáles son los cuerpos capacitados para hacer un deporte y cuáles no, es salirnos también del binarismo, ¿sí? De mujer-varón, y entender que hay muchísima más diversidad, y también
bueno, acá no lo ponemos, pero entra obviamente todo el colectivo LGTBQ+, ¿sí? Que si no saben las siglas, tranquiles, que en el PDF van a tener información para quedarse como chanchos. Bien, continuamos con con el tercer eje que elegimos. Pensé que ibas a decir lo de el poder, que no, en este mundo no es lo mismo. Claro, el tema de entender la diversidad también viene con la idea de que en esas diferencias hay relaciones de poder y que dentro de la estructura que tenemos en la sociedad hay diferencias que jerarquizan, ¿no? Entonces, no es solamente respetar la diversidad desde un lado bonito, en donde todos nos agarramos la mano, sino entender que esa diversidad produce una situación de poder y que analizarlas va a hacer que podamos modificar esa relación de poder, que a veces no tiene nada que ver con... Sí, reconocerlas incluso y poder dar lugar a otras posibilidades de vida. Ejemplo, familias diversas. Poder dar lugar a, digo, nadie que es heterosexual tiene que decirle a la familia que es heterosexual, ¿no? Como hay una jerarquía ahí fuerte de una sociedad que te inculca un modo de ser. Hace poco vi un TikTok aberrante que era como el que se mueve es gay. Y todos pibes adolescentes quedándose quietos. Entonces, digo, es importante toda la exclusión y la violencia que esto genera, ¿no? Ni que hablar que en algunos países es pena de muerte. Entonces, es comprender eso, ¿no? Como decía Sergio, en esencia, desde lo ético y lo moral, todos deberíamos tener respeto, tendríamos dignidad, pero sabemos que en el hacer no es así. El problema lo tenemos quienes hacemos, ¿no? Así que un poco eso. Poder repensar eso, que cómo habilitamos, ¿no? A mí me pasa mucho que el chip que tenés de tu formación, te viene una nena premini con dos mujeres a priori, porque ni se me presentaron, y yo deduzco por su expresión de género que son dos mujeres, y ya flashá que, no sé, que es la tía y la mamá. Y quizás son las dos mamás, ¿no? Como habilitar otras realidades posibles, me parece que puede habilitar la palabra, incluso la confianza de la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Por poder entender que su realidad es viable. Muy bien, cambiamos de eje. Bien, vamos a otro eje. También alguien que no sabe mucho. Lo más importante ni siquiera son los campeonatos, lo más importante son las historias, las experiencias, los amigos, el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de los buenos momentos y de los malos momentos. Eso es lo que determina siendo una mejor persona, un mejor padre, un mejor marido, un mejor ciudadano. Un mejor entrenador, una mejor entrenadora también. Acá Manu ese día que perdimos el partido de la medalla de bronce fue una de las derrotas más... Perdón. Bueno, acá Manu plantea esta lógica, ¿no? De salirse de los campeonatos, salirse de los anillos, salirse de las medallas, para vincularse con algo que quien haya practicado deporte conoce, que son las relaciones, que son los afectos, que son las anécdotas. Él destaca, además de tener una vida deportiva de excelencia, que lo importante es eso, ¿no? Nos parecía un mensaje interesante por ahí para puntualmente este eje. Acá hay otra persona que ese también día que perdí... no sabe mucho de básquet, pero le vamos a poner a ver qué nos cuenta, qué anécdota nos cuenta. Hay un delay entre que yo le doy play y arranca y que vos dejás de hablar, por eso te piso, perdón. Ese día que perdimos el partido de la medalla de bronce fue una de las derrotas más amargas para mí. Y ya habíamos puesto la mano, todos, para decir 1, 2, 3 Argentina. Y Escola me dice, ¿puedo decir algo? Sí. Entonces le dijo a los jugadores, bueno, volvimos a jugar bien otra vez y peleamos la medalla. Esta vez no ganamos, pero yo prefiero perder con ustedes usando esta camiseta que ganar con otro. Bueno, ahí nos parecía interesante salirse de la lógica de ganar, que a veces el deporte se reduce mucho a eso, ¿no? A ganar y a perder, y lo importante es ganar. Y acá lo que destaca Cola, en este caso, contado por Lamas, es que él prefería vincularse con esos seres humanos y luchar de la manera que había luchado, jugado con esas personas que hacerlo con otra, ¿no? Tal vez esto en otros ámbitos
se puede distorsionar este mensaje, pero lo importante de el vínculo con los compañeros y con todo lo que significa los símbolos, ¿no? El sentido de pertenencia. Es difícil verte llorar. Sí, bastante llorón, más de lo que parezco, pero contento, feliz porque cumplí un sueño. Hace muchos años que lo venía buscando, mucho esfuerzo, y hoy que nos toque es una alegría inmensa, es una alegría inmensa. ¿Cómo hicieron como para seguir concentrados cuando sacaban 19, 22, 15 y no bajaba esa diferencia? Sí, es muy difícil, la verdad es muy difícil, pero había que seguir jugando por respeto a Boca porque realmente fue un rival muy digno. Y siguió jugando y nosotros tenemos que respetar eso y seguir en el partido. Pero la verdad fue muy difícil. Fabián, tuviste un minuto dentro de la cancha llorando, en pleno juego. Sí, es muy difícil porque se me vienen a la cabeza tantas cosas, el estar muy lejos de mi familia durante toda la temporada. Le dije a mi señora, a mi nena que iba a hacer que valga la pena, íbamos a intentar y lo logramos y la verdad que estoy muy feliz. Bueno, esto es muy reciente, ¿no? Terminó la semana pasada la liga masculina. También un poco acá es cómo se habilita esto que decíamos del llanto. También es entender que por qué solo felicitamos a la gente que gana, ¿no? Como Boca hizo un tremendo campeonato en este ejemplo, que fue quien salió subcampeón, y también cómo valorar eso, ¿no? Y volviendo un poco a lo que decía antes Juli del video anterior, también me parece que es importante como entender que la frustración también es algo que tenemos que poder manejar y saber que es parte de aprender un deporte, ¿no? Y como en los momentos malos, o mejor dicho también, momentos malos, personalmente el deporte a veces te salva, digo a veces porque potencialmente el deporte puede ser muy increíble, potencialmente puede ser muy perverso también. Entonces, hay cosas muy indeseadas, por eso estamos con esta capacitación. Pero también cuando una persona llega a un deporte que no entiende nada, digamos que tiene todo por aprender, seguramente la contención, el pasarla bien, el buen trato, hagan que quiera volver. Algo tan simple como, che, me divertí haciendo algo nuevo y con todo lo complejo que es el básquet cuando empezás, ¿no? Que es muy difícil y muy frustrante. Pero bueno, también eso, como, ¿qué nos pasa cuando jugamos al básquet? Escucha, no eres tú contra el mundo, ¿sabes? ¿Sabes? No tienes por qué jugarte tú todos los balones. Te lo he dicho antes, la responsabilidad no es toda tuya. Quiero ganar más. Pero yo lo sé, pero ganar significa jugar en equipo. Y si no jugamos en equipo nunca ganaremos. Sí. ¿Sabes? Vale. Este video estuvo muy viralizado con los reels últimamente. Treneri, kaip vertinat, kad Augusto Lima išvažiavo serijos metu, gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo, paliko komandą? Kaip aš vertinu? Taip. Tai aš jam leidau išvažiuoti. Bet ar normalu, kad pusfinaliai išvažiuoja žaidėjas vis tiek? O tu turi vaikų. Tai kaip turėsi vaikų, jaunuolį suprasi. Nes čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Vau, geras klausimas tikrai. Tu galvoji, krepšinis yra svarbiausia gyvenime, kaip vaiko gimimas. Patikėk manim. Nei titulai, nei niekas. Augusto Lima yra dabar padangėse ant emocijų. Aš labai džiaugiuosi. Bueno, ya sí que Vicius, ¿no? Actual entrenador del Barça, pero esto lo dijo estando en Salguiti, si no me equivoco. Bueno, ¿cuál es el eje que creen que atraviesa o qué les pasó viendo todos estos videos? ¿Qué es lo que más resaltan de esto? ¿Por dónde creen que va el eje? Si no sale el verbo ese en infinitivo no pasa nada, pero ¿de qué estamos hablando? Las personas son más importantes que el deporte.
Bueno, mientras van ahí, le damos tiempo a que participen un poquito, vamos que somos 50. Vamos. También esto de, ya que lo dijeron, de valorar la afectividad, ¿no? Como, esperen que vuelvo al machete porque estoy a pleno con 3 dispositivos y se me fue. De también entender, ojalá podamos estar acompañándonos todo el tiempo de algún profesional de la salud mental, un psicólogo deportivo, pero que es una de las charlas que se viene próximamente en Atevara. Tiraba ahí un adelanto. Pero es importante también comprender que muchas veces los autodiálogos son muy autodestructivos y nadie aprende si se está castigando, básicamente. Un buen ámbito de trabajo y de aprendizaje es con amorosidad, perdonándonos, aceptando que todavía no, pero si seguimos entrenando y esforzándonos y prestando atención, esto puede llegar a cambiar, pero no que no sirvo para esto. Y muchas veces eso viene también de la crianza, como decimos, de los hogares y demás. Entonces nosotros también saber a cualquier edad, no estoy hablando de mini básquet, a cualquier edad, que el autodiálogo es muy, muy autodestructivo muchas veces. Entonces, saber que eso es algo que ocurre, saber cómo hablarles, ya está, lo que se me había ido en el video anterior, ahora vuelve, es, Julio Lamas en ese video dice que Escola le dice, ¿puedo decir algo? Cuando yo remito a la cuestión ética, ¿no? De que todos merecemos reconocimiento, respeto, reciprocidad, creo que ahí también es importante no solo escuchar de quién viene, porque ustedes por ahí pensarán, bueno, es que ¿cómo le vas a decir que es Cola que no puede hablar? Bueno, pero ¿cómo le vas a decir a una persona, si se está manejando en buenos términos, que no puede opinar? ¿No? A mí me gusta mucho cambiar para comprender si el pensamiento es machista, o es misógino, o es esto, o es homodiante. Cambiemos quién es la persona que participa de la acción, ¿no? Como diría Volcán Sánchez. Veamos las acciones, no veamos a los actores, a las actrices, ¿no? Y a mí lo que me molesta es esta acción en mi estilo de juego. Bueno, cambien eso, en situaciones que no saben cómo reaccionarían, no saben, tienen dudas, cambien la persona que ejecuta la acción, a ver si su respuesta es igual. Yo le llamo la regla de la multiplicación porque el orden de los factores no altera el producto. Pongamos un ejemplo. Si soy yo, Paula, entrenadora de básquet de primera local en Buenos Aires, y a mí me quiere hablar una U17 en el minuto de un partido palo a palo, y no la dejo hablar. Es un minuto. Puede no tener que explayarse mucho, pero yo tengo que poder escucharla una vez. Si es U17, por decir algo, un poco en la diferencia de edad, como si por ser más chiquita no valoraría su palabra. Pero si es U17, todos los minutos quiere hablar, bueno, es que yo tengo solo 5 minutos de partido. Decímelo fuera del minuto, entonces yo puedo procesar tu información, como hay que poder encauzar qué, cuándo y cómo, en qué momento, ¿no? Entonces me parece que eso, pero no el autoritarismo de no porque no, o sea, eso yo creo que está cada vez más obsoleto, pero hay gente violenta en el deporte en todos lados. Entonces el no porque no, porque me haces entrar en duda a mí, a mi conocimiento, y la verdad que las personas más humildes y más generosas con el conocimiento son las que mejor reputación tienen, como decía Manu, los campeonatos lo ven menos, ¿no? O sea, la cuestión es lo otro. Me parece que eso es importante. No solo porque es escuela y tiene obviamente un aval, una experiencia y un criterio, un raciocinio al básquet, un conocimiento, sino porque hay que escuchar a las personas, ¿no? Eso, quería como no dejarlo pasar. Muy bien, entonces estamos en este eje, muy bueno. Valorar la afectividad, que también hace, y me parece importante de este eje, que es entender que todas las personas son personas con sentimientos, y que, que manejarla, tener una inteligencia emocional, va a hacer que también nosotros podamos manejar situaciones de diferentes maneras, ¿no? Hay desbordes, sobre todo en categorías formativas, pero en primeras también, y en casi todos los ámbitos, en donde nos desbordan las emociones. Y lo que intenta en este aspecto este eje es trabajar eso, trabajar en que podamos ser personas en donde podamos dar lugar a la palabra, dar lugar a las sensaciones y manejar de la mejor manera esas sensaciones, ¿no? Sí, porque si no entramos en un embudo donde solo responden y solo quedan en el deporte, con lo que nos cuesta completar categorías, las personas que tienen recursos, las personas que toleran la presión, las personas que por ahí su autodiálogo, y hablo
totalmente ¿cómo se llama? Autorreferencial. ¿Qué me haces, ceñita? ¿Hay que tirarla? Ok. Hay que tirarla. Que solo soportás discursos excesivamente violentos, rudos, defenestrantes, cuando tu autodiálogo ya lo es. Si no lo es así, también el afuera te impacta y te anula. Entonces, he escuchado un millón de veces, son hijas del rigor. Bueno, es que a veces tendríamos que poder generar otro modo de comunicación y de vincularnos para que no tengamos que ser un inflador, ¿no? La típica entrenadora inflador, que si no ahorita baja la intensidad. Bueno, ¿y qué pasa con ese disfrute por la mejora, con ese disfrute por el entrenamiento? Hay que inculcarlo en el entrenamiento, para que después salgan en el partido en modo automático, ¿no? Seguimos, otro eje. Bien, acá tenemos dos imágenes que nos parecen interesantes, ¿no? Remarcar. Una donde vemos horarios de entrenamientos, vemos los varones, U17, primeras, mujeres, lunes 22 horas, si fijan los horarios, y si alguien tiene vivencias, digamos, de haber entrenado básquet haber entrenado con chicas, de haber entrenado en clubes que a veces ni siquiera tienen básquet femenino, creo que esto viene a colación de eso, ¿no? De pensar los horarios. Si ustedes fijan bien los horarios, va a haber diferencias claves entre unos y otros. Y a su vez se linkea con la imagen de al lado, ¿no? En donde vemos un tablero con un símbolo de varón muchísimo más bajo y del otro lado, en este aspecto, una mujer que tiene un aro mucho más alto, mucho más complicado de invocar. Ni hablar de que acá no hay otro aro, ¿no? Que podría haber tranquilamente un tercer aro con otras imágenes y ni siquiera está dentro de lo que es el planteo del deporte. La imagen de la izquierda del cronograma es de ESI a la cancha, un documento muy bueno, para que lean, también está en lo complementario. Bueno, acá tenemos tapa de gráfico, esperen que muevo el cursor porque no puedo creer que el cursor te tape la presentación. Tapa de gráfico de los años 70, estos clubes ya no tienen más que femenino, en algún momento llegaron a hacer tapa de gráfico, o sea, en qué momento se disolvió la actividad. La gente de más de 70 dice que en muchos clubes se ha disuelto la actividad porque habían parejas de lesbianas, entonces eso era insostenible, y cerraron los clubes con jugadoras de selección incluso en esos clubes. O sea, muchos de los de fútbol hoy tenían básquet femenino. Racing, Independiente, Boca, River, ¿no? Y yo ni me enteré que tenían porque ya no fui contemporánea. Pero también los motivos por los cuales se cierra, ¿no? Y bueno, y por el otro lado, esta es una fotito de la Escuela Municipal de Bari, como criar igualitariamente, ¿no? Crianzas de infancias libres, de niñeces libres. Para que esa niña pueda hacer fuerza, para que esa niña pueda saber que tiene que bajar el centro de gravedad, si quiere afirmarse en los apoyos, ¿no? Como, incluso me gusta más como la atracción que tiene ella. Pero digo, esto es no poner la típica casita para que ella juegue, ¿no? Como tener una motricidad desarrollada por igual desde los primeros años de vida. Dos imágenes, una que recorrió un poco diarios y demás, fue la chica del Bondi, la otra es una jugadora también de selección nacional, Cava, que un poquito las trajimos a colación, una porque ya es conocida, y creo que le hicieron más notas por haber salido en ese colectivo, en esa foto, que por haber jugado 12 años que jugó en la selección nacional. Sacale el creo. Le dejamos. Y del otro lado tenemos a Cava que al momento de ser presentada, generalmente cuando se contaba el partido, se relataba el partido, era la hermosa, la divina, etcétera, ¿no? O sea, era clasificada con esos epítetos justamente, o con esos adjetivos, esta jugadora que era una crack, ¿no? Una base de crack. Era Lera, Alera, pero medía 1,60.
o sea, cuán habilidosa tiene que ser una persona para con 1,60 ir a 2 mundiales, ¿no? Como tiene que tener algo que haga bien, aparte de su belleza tirando hegemónica, ¿no? Como, pero bueno, también es eso, es qué se reconoce, qué se comenta, ¿no? Bueno, y acá un detalle no menor, esa foto sale una marca muy importante, que el dueño de la marca al toque se contactó conmigo porque casi que no nos da esos bolsos para el viaje con la marca, y como yo le hice mucha publicidad gratis, me dijo, pasá por una tienda y me hizo un canje así de regalo, pero digo, de casualidad, pero cuán importante es visibilizar, ¿no? Cuán importante es que podamos ver en la calle referentes de todo tipo. Yo jugué al tenis cuando empecé a jugar al básquet porque Gaby Sabatini estaba en el furor, ¿no? ¿Y qué pasa con esto, con el deporte para personas con discapacidad? ¿Qué pasa con el deporte no binario? ¿No? ¿Dónde vemos esas posibilidades de realizar una práctica? ¿Qué pasa con el deporte recreativo? Yo quiero empezar un deporte a los 17 años y no me van a aceptar en ningún club si no tengo experiencia previa, ¿no? Como, y son posibilidades de la práctica deportiva también. Y para mí, aparte, son como nichos importantes a trabajar también desde lo laboral, ¿no? Como hay millones de docentes y de entrenadores y me parece que ahí hay también algo que la gente pide, necesita y no encuentra. Que les enseñen a ciertas edades, no que le tiren la pelota, que les enseñen. Bueno, esto es el año 2009. Abajo tenemos a la selección bronce, sub-19, en Tailandia. Arriba tenemos a la selección nacional en Cuiabá, Brasil, panamericano, premundial, la primera vez que llegamos a la final de América. Sin la participación de Estados Unidos, en ese momento era campeón olímpico, campeón mundial y clasificada directa, así que llegamos a la final de América con Brasil, pero fue la primera vez en el 2009, y por primera vez todos los seleccionados femeninos, de todas las categorías, quedaron mejor posicionados que los seleccionados masculinos. Y acá la pregunta es, ¿quién se enteró de esto? ¿No? La típica de, cuando tengan resultados va a haber apoyo, que eso pasa en el país de Alicia en el País de la Maravilla, o sea, ¿quién sin apoyo tiene resultados? ¿Qué empresa sin primera inversión tiene desarrollo? ¿Qué? Es como una mentira, un oxímoron, ¿no? Pero bueno, es lo que se escucha mucho. Entonces digo, incluso cuando hay resultados tampoco hay un apoyo equitativo, ¿no? Entonces, esto, obviamente yo lo sé porque fui contemporánea, pero mucha gente no lo sabe. Incluso, dato de color, ¿no, Juli? Acá tenemos a las dos entrenadoras que ayer salieron bronce, terceras clasificaron al Mundial con la U16 en México, y por ahora se viene dando. Los chicos salieron cuarto, también clasificaron al Mundial, porque entraban 4 de cada torneo. Pero bueno, nada, realidades. Esa es la pregunta que le hacen, ¿sí? Por lo mismo que no se escucha. ¿Qué crees que necesitamos hacer para que esto cambie? Es complicado porque lleva muchos ítems, pero creo que la ignorancia es el camino que menos se ve a veces y que... Oh, perdón. Quise mover el cursor. Y es más grave. El no saber cómo son las cosas. Yo hace muy poco tiempo me enteré que el sexo es lo que traemos de nacimiento y el género es lo que se percibe, es lo que se autopercibe. Tengo 58 años, yo no sabía eso. Entonces, a partir de saber más, a partir de aprender, de desasnarnos más, vamos a aceptar e incorporar un montón más de cosas. Entonces, me parece que es hora más de hacer, de estar, de escuchar, de aprender, y de esa manera se nos van a ir los miedos que gente, por ejemplo, de mi edad tiene, porque nos educó gente que había nacido en los años 30, 40. Entonces, a quienes también hay que entenderlos, pero la ignorancia es el peor enemigo que tenemos. Bueno, acá es un poco, esto también es material, ahí lo pongo, extraído del cuadernillo Abrir el Juego, que son 3 materiales, hizo el Ministerio de Turismo, Deporte de la Nación con el área de género.
Es importante entender que estas líneas, estos renglones, es como la misma, arista, ¿no? Entonces, esto se llama pensamiento binario, o pensamiento dicotómico, ¿sí? Es donde solamente dos opciones abarcan toda la posibilidad de respuesta. Si se ponen a pensar eso en otras cuestiones de la vida, como medio difícil, que dos opciones abarquen todo el universo de respuesta. Es bastante escueto, ¿no? Esto se llama que es exhaustivo. Solo dos, no hay más opciones, no hay grises, no hay porcentajes, ¿no? Entonces, si se ponen a ver, bueno, yo rompería, esto es lo que está en la sociedad, ¿no? Como una masculinidad hegemónica, una feminidad hegemónica, yo rompería esos rectángulos y cada quien, depende de su momento, que sea de la forma que, ¿no? Yo puedo ser muy delicada, pero también puedo ser muy ruda, pero también como, no es una o la otra. Y eso es también preocupante, que sea una o la otra es lo que hace que también sea como mensaje de odio total. Son dicotómicas. Sí, excluyente, pero es mensaje de odio total, porque es como, yo me identifico, en tanto me puedo poner a vos, ¿no? Ese enemigo, que bueno, que ahora con el tema de elecciones se ve mucho, ¿no? Me identifico en tanto oposición a vos, y no es así, no son o uno o el otro. Pero bueno, el pensamiento binario, el patriarcado está planteado en esos códigos, ¿no? Entonces, bueno, también poder repensar esas prácticas. Y sobre todo la jerarquización que esto tiene, porque si esto fuese, me da igual si es masculinidad o feminidad, y todos tenemos la misma posibilidad de derechos y demás, es como que no pasaría nada, sé cómo quiera hacer. Total, nadie te va a violentar, nadie te va a pagar menos, nadie nada. El problema es que está jerarquizado, entonces todo lo que está del lado naranjita tiene menos valor en la sociedad en general, ¿sí? Entonces eso sí, trae muchísimas más disparidades. Otro material de amnistía, y esto es lo que empezamos diciendo con el marco del 3 de junio, ¿no? Como esto es el punto máximo al cual todas las personas nos encontramos en desacuerdo. Pero acá ya empiezan algunas que, y bueno, el chistecito, la complicidad en el grupo de WhatsApp, ¿no? Como la invisibilización de los medios, de las carteleras, de la comunicación, del habla, como un montón de cuestiones, ¿no? Que acá ya es más difícil como discernirlo, por eso es importante rever nuestras prácticas y cuestionarlo todo. Tranquiles que todo esto les queda. Bueno, la pusimos ahí de una. Es reconocer la perspectiva de género, ¿no? Y reconocer que en estas lógicas también hay situaciones de poder y de jerarquización, como charlábamos recién con Pau, y cómo desarmarlas, cómo deshacernos de esos anteojos que tenemos puestos, con los que fuimos criados. Es un trabajo que la ESI plantea y que busca dar herramientas para poder seguir transformando la realidad, que esto deje de suceder, ¿no? Que por el simple hecho de tener una orientación sexual o de ser un género, se cobre menos o se trabaje de una manera diferente por simplemente ese hecho, ¿no? Seguimos con el... Vamos con el último eje. Último eje, perdón. Acá vemos una foto de dos equipos de selecciones nacionales de Egipto, Uganda. Bueno, la idea es que ustedes puedan meterse en la imagen fuera del tanteador, fuera. Interesante por ahí la cantidad de gente que hay, ¿no? En este estadio, y que sepan que sus selecciones masculinas no juegan en este estadio, no entrenan en ese piso. Yo acá traigo la anécdota de hace poquito estuve en México, en una academia, y fuimos a ver una jugadora de selección U16 de México, y estaba jugando al aire libre, abajo del sol, a las 12 del mediodía, en un piso de cemento. Ese era un poco el torneo que se jugaba. Bueno, acá dos chicos jugando, ¿no? Golpeándose y
nos parecía interesante pensar cómo reaccionaba el uno con el otro. Sí, cómo aumentaba, ¿no? La respuesta, el nivel de Claro. respuesta. No es que uno le decía pará, sino que volvía con otra respuesta física también. Acá no se nota mucho, pero Pau está teñida en toda la parte de arriba de su pelo. Decolorada. Decolorada. Esto fue a raíz de un bautismo de vuelta a la selección. Sí. Bueno, nada. Eso y flasheé en los bautismos que han propiciado quizá, y bueno, y capaz no se lo cuestionen y van a seguir haciéndolo, otros que lo repiensan, otros que han sido por ahí cómplices, u otros que yo me terminé yendo de un par hace 2 o 3 años. Expuse por qué me iba y me fui, tipo, no comparto. Pero bueno, lo que eso conlleva, ¿no? El pertenecer y un decolorado no es tanto. Hay bautismos que son muy, muy heavy. El del profesorado que tuve yo fue muy heavy. Lista negra le llamaban. Remitía a la época del proceso militar, del golpe de Estado. Bueno, fue muy violento. Profesorado de educación física, formación docente, pasa esto para darte la bienvenida. Ok. Pero bueno, se repensaron esas prácticas por suerte y ya no se hacen más. Un poco una continuidad del video anterior, ¿no? De cómo se manejan les peques con el aro que vemos y todo, y cómo se maneja con sus pares. Esta era fácil porque era la que quedaba. Claro. Si conocían los ejes de la ESI, sabían que era cuidar el propio cuerpo y ajeno. Como dijimos antes, ¿no? Los ejes se relacionan, entonces por ahí muchos de los videos que vimos, o de los videos que vimos en estos últimos, podemos llegar a ubicarlos en otro lugar también. Pero desde nuestro lugar buscábamos hacer foco ahí, ¿no? En el cuidado del propio cuerpo y el ajeno. Eso, entender qué cuerpo vale, qué cuerpo no vale, cuál es el cuerpo que tiene más valor y por qué le damos a ese cuerpo un valor extra que otros. La ESI en esto es pionera y ha logrado a través de capacitaciones, de saber qué pueden hacer con nuestro cuerpo y qué no, detectar un montón de abusos sexuales en la infancia y no tan en la infancia. O sea, no sé si vieron Atleta A en Netflix, yo no la vi, pero sé de qué va porque me parece un montón para verla, porque la realidad supera, igual es documental eso, pero a veces las ficciones, yo sé que la realidad la supera y no me hace bien ver esas cosas. Pero Atleta A era el médico de la selección estadounidense de gimnasia deportiva, que tenía una manera de abusar donde era a través del cuidado de un tratamiento a la pubalgia, metiendo los dedos en la vagina de las jugadoras, sistemáticamente. Abusó de más de 300 atletas. Entonces, digo, desde el kine, el área de kinesiología, el área de medicina, poder hacer protocolos, poder decir qué es habilitado y qué no, poder no automedicarse, ¿no? También es como común agarrar el botiquín y parece un kiosco a veces y decir, pará. O sea, seriedad de estas cosas. También el hecho de repensar qué pueden hacer con nuestro cuerpo y qué no, es poder decir las incomodidades. El no poder hablar es sinónimo de que hay algo violento en el aire, hay una incomodidad, si hablo me disciplinan, si hablo me señalan, ¿no? Que es algo muy propio del sistema. Si no, miren cómo sigue el caso Terma Jardín, el señalamiento todo el tiempo para desacreditar, ¿no? Como cuando el problema está del otro lado, de quien abusa y quien violenta. Pero bueno, mientras tanto seguimos señalando a la víctima, digamos. Me parece que en esto el cuidado del propio cuerpo, lo que hablamos antes en el juego, al principio, de también respetar los tiempos de lesiones, bueno, está esa frase muy dicha, ¿no? Que el alto rendimiento no es salud, bueno, pero no somos todos habitantes del alto rendimiento y tenemos que poder inculcar hábitos saludables. Hay muchos que son bastante conocidos como el entrenamiento invisible, el descanso, la alimentación, la hidratación, eso más o menos es algo que se hace, pero también es difícil hacerlo en el día a día, ¿no? Cuando llegan del secundario doble turno, cuando llegan de laburar, cuando capaz se le bajó la presión porque no merendó nada en toda la tarde, porque... Entonces también eso hace o esto, registrar que hoy pasé una mala noche, tengo un día malo, y entrenar es un riesgo.
porque no estoy igual de reactiva, porque mi cerebro está quemado, porque estoy en época de parciales. Y todo eso, reconocerlo, me parece que es muy, muy bueno a cualquier edad, ¿no? Como poder habilitar ese espacio de, ok, si creo que es un riesgo, y como todo lo contrario también, el conocerse y saber que si estás en a mí me ha tocado jugar en situaciones malas, familiares, con familiares a punto de la muerte y demás, y yo quería ir a jugar igual, pero quería ir a jugar no porque tenía un compromiso para con el club, el equipo, además yo quería jugar porque era el lugar donde quería estar y porque en el otro no podía hacer nada, el horario de visita había terminado, más que tirar buenas energías, yo quería estar en la cancha de básquet, entonces en ese momento el entrenador me usó de ejemplo y yo dije, no me uses de ejemplo, porque esto es muy personal. Yo estaba feliz acá viniendo a jugar y pude jugar bien y lo disfruté, pero si otra persona no está feliz y no está para jugar, no tiene que jugar. ¿No? Como eso, el autoconocimiento es clave, no solo por una cuestión de manejar tu cerebro en situaciones extremas de partidos o de adversidad, sino para esto, para cuidar el cuerpo, y se aprende todo el tiempo. Porque yo con las lesiones sigo teniendo que aprender todo el tiempo. Entonces, para la vida misma me parece que el autoconocimiento suma muchísimo. Esperá que habían puesto en el chat algo que no sé si les pusieron. Como que querían participar. Si hablo me dejan afuera. Estamos... Raúl Gasca había comentado que como árbitro quería realizar un aporte. Le comenté que lo pasé por escrito al chat, así Vale. lo podemos leer. A mí se me ocurría algo, yo lo tiro. Nosotros acá vamos a poner el cierre, ¿no, Juli? Sí. Le pedía, ¿viste? A ver si estaba muy bien. Espera. Porque esto siempre da para cuestiones, y una de las cosas de los protocolos también es no revictimizar, ¿no? Como el anonimato de lo que se puede decir y guardar esa identidad. Yo tengo un link en mi Instagram, que ahora lo busco. Está en mi perfil, ahora busco la pantalla que tenemos, lo del Instagram, así pueden... Que es un link anónimo. Es una aplicación de Instagram que se linkea, que ustedes pueden escribir y no dice quién lo escribe. Nada, si eso puede llegar a ayudar a leer en diferido. Y si por ahí en algo que dicen ya está en el material complementario, y si no, poder buscarlo antes de que completen el link y les pueda llegar el certificado y el material complementario por mail. Entonces, por ahí alguna de esas cosas que por ahí presentan en ese anónimo, digo, listo, ya está contemplado en el material, como la información o la data. Ahí pongo... Aclaramos que ahora vamos a mandar un link para que se anoten, para que les llegue el certificado de haber estado en la charla, y con ese certificado también le va a llegar material complementario. Es un tema que da para mucho, da para seguir hablando, y creo que, o creemos que lo mejor es traerlo y dialogarlo también en el club, que no quede solamente en una capacitación, entender que el básquet, como todo lo que hagamos, está atravesado por la ESI, y que entender de eso va a hacer que nosotros seamos mejores entrenando, digamos, que es por ahí el interés más grande que hoy nos conecta acá, ¿no? Pero además nos va a hacer mejores seres humanos, y eso creo que también como deporte es algo que queremos transmitir. Sí, Rodrigo pone, se podría hablar en un campus. Bueno, yo en mis campus re hablo de esto. Como que atravieso la trayectoria por los ejes de la ESI. Me parece que todo el tiempo podemos linkear. Este ejercicio que nosotros hicimos para la presentación se puede hacer en su práctica diaria. ¿Cómo atraviesan la ESI en su práctica diaria? Y es repensarte qué haces. Y seguramente hayas cosas que estás haciendo sin la intencionalidad, ¿no? Pero si te importa con quiénes estás laburando, si te importa qué les pasa más allá de lo basquetbolístico, si te importa su salud, bueno, estás ejerciendo sin quererlo la ESI. Quizá a otras cosas sí hay que darle más lugar, más intencionalmente, porque no lo teníamos incorporado. Pero la idea es un poco esa, y en el material tiene millones de cosas para ver, y obviamente estamos en contacto para poder seguir profundizando. Pero ya les digo, en el deporte solo San Luis lo está por implementar, la provincia de Buenos Aires lo implementó, y no sé si alguna más, ESI en el deporte, como capacitaciones obligatorias para los clubes. Es algo que todavía no hay oficialmente.
Entonces me parece que es algo a incursionar y esto nos va a hacer mejor. Esta es nuestra red, para quien quiere seguir o consultarnos algo, si queda alguna duda o demás. Y en nuestro lugar, agradecer el espacio y nos sentimos felices, o de mi lado me siento muy feliz de estar hoy acá en este feriado, compartiendo un poquitito de la experiencia y de los saberes que construimos, ¿no? Ahí, Juli, el compa árbitro, si no me equivoco, o que menciona algo del arbitraje, Raúl Gasca, menciona que pudieron llegar a igual trabajo, igual paga, en todas las categorías, menos en la primera. Bueno, también eso, ¿no? Como eso es reconocer la perspectiva de género, que por ahí esto quedó medio en el aire. Reconocer la perspectiva de género no es hablar de mujeres, no es hablar de recuperar solo la voz de las mujeres, es entender que es algo relacional, ¿no? Es una relación de poder que se disputa, donde la realidad es que si nosotros comprendemos eso y lo podemos atravesar, vas a poder ver un montón de aristas como esto. Porque un varón, si querés, árbitro, porque dirige una liga femenina en la cual le lleva el mismo tiempo, el mismo viaje, el mismo costo, el mismo trabajo, la misma seriedad, porque así debería ser, no debería caminar en el partido femenino porque cobra menos, ¿por qué esa persona tiene que cobrar menos? ¿No? Volvemos a esto, jerarquización. Todo lo que está al lado de naranjita, ¿se acuerdan? Tiene menos valor. Bueno, eso se ve en un montón de cosas. Y seguimos profundizando. Mujeres, diversidades, ¿no? Y un montón de opresiones más. Es para analizar absolutamente toda la sociedad. Instalaciones del club, todo. Pero bueno, si no hay nada más, nos vamos despidiendo, creo que siendo bastante coherente con el horario. Yo soy tremenda, así que pensé que iba a ser mucho peor. Y nada, muchas gracias, esto lo vamos a colgar en YouTube. No se olviden de llenar el formulario, así les llega el material complementario y certificado, y le pedimos unas pequeñas preguntitas, 2 nada más, de futuras capacitaciones, de qué les gustaría que sean, de qué les pareció esta, y estén atentos a las redes porque se vienen más cosillas. Muchas gracias por estar en tiempo. Gracias, Pau, gracias, Juli. Bueno, con esto cerramos la charla de hoy. Ahí les compartimos el formulario en el chat también para recibir también el certificado de asistencia. Así que muchas gracias por sumarse y estén atentos a nuestras redes sociales para las próximas charlas que haremos el mes que viene. Un saludo a todos. Chao, chao. Hasta luego, gracias.